Hola a todos, bienvenido a mi canal. En esta ocasión te hablaré de un perfume para todos los amantes de la fragancia cítrica. Este es el Mont Blanc Legend Red, una fragancia relativamente nueva. Fue lanzada en el 2022 y este es uno de las más de 10 variaciones que tiene el Legend de Mont Blanc, pero que va enfocado a los amantes de los perfumes cítricos. No está de más mencionar que pertenece a la familia cítrica y después de atomizarlo y dejarlo secar por unos segundos, vamos a ver su desglose olfativo. Aquí vamos con la ya mencionada atomización. Como vemos ahí, es una explosión cítrica que está encargada de la naranja sanguínea, sustentada también con el pomelo y un baileteo hermoso con la nota especiada cardamomo, que para mí es muy buena para combinar con este tipo de fragancia cítrica y energética. Entonces pasamos a su corazón, donde se presenta el cedro, la salvia y la baya de enebro. Aquí es donde la fragancia comienza a denotar su característica amaderada, aromática y con toques verdes. Y finalmente terminamos en su base, donde es más amaderada aún todavía, que contiene cedro, caoba y haba tonka. Esta es lo que le da una profundidad y calidez. Es la encargada de básicamente construir esa duración en el perfume. Le da un encantador toque un poco ahumado a la fragancia, que le da más sofisticación y un poco de construcción, que por lo general a mí me encanta. Y los acordes de esta fragancia son principalmente amaderado, aromático y cítrico, porque si es una fragancia más enfocada a lo cítrico, entonces sus acordes principales es la madera. Bueno, está en el secado. Cuando ya la fragancia se comienza a secar, entonces deja un poquito de ladito, no mucho, el cítrico. Siempre vas a sentir ese cítrico como ahí, muy cerca, porque realmente tiene un buen complemento maderado. ¿Para quién va dirigido el Mont Blanc Legend Red? Para todos aquellos que han usado perfumes como el Versace Dylan Blue, el Coach for Men, el Hugo Boss Barrel Tonic. Va siguiendo la misma construcción olfativa en el balleteo de las notas amaderadas y cítricas, también soportada por las notas aromáticas. Esta es una fragancia que ha sido bastante infravalorada por muchas personas, pero por otras muchas también ha sido elogiada como la mejor de toda la línea de la Legend de la marca Mont Blanc, que realmente son una gran variedad de perfumes. Momentos ideales para su uso. Como es una fragancia muy cítrica, diría que va más enfocada a las épocas más calurosas, como la primavera y el verano. Eso es algo que se repite mucho. Pero su versatilidad, su construcción también amaderada, le da la oportunidad de que sea utilizada en el resto del año, como el invierno y el otoño, preferiblemente en actividades diurnas. Su duración es moderada, que va desde las 6 a las 8 horas. En este caso, esta es la versión Eau de Parfum. La versión Eau de Toilette es, ¿verdad?, más ligera, pero considero que va girando en este periodo de tiempo la duración en la piel. Todo depende de las condiciones en las que vaya a utilizar la fragancia y cómo te la hayas aplicado, pero anda por ahí. Su estela y su proyección también son bastante moderadas. Creo que esto es ideal también para el uso continuo, porque así no te vas a saturar. Y para el uso en lugares cerrados como la oficina, creo que esta es una opción para usar esa fragancia todos los días sin llegarte a abrumar ni llegar a molestar a los demás. Incluso creo que muchas personas van a disfrutar sumamente que estén cerca de ti con la exquisitez cítrica que tiene esta fragancia. Muchos consideran que es una fragancia bastante sencilla, bastante plana en cuanto a sus notas cítricas. Yo considero que no. Creo que basta con los complementos que tiene, como la naranja sanguínea, el pomelo y el cardamomo. Hacen una liga exquisita. No necesita demasiado para eso. Ya tenemos perfumes muy sencillos como el Dolce & Gabbana Light Blue, que han sido bastante exitosos. Considero también que si eres amante de ese tipo de fragancia, le darías una oportunidad sí o sí. Realmente te lo recomiendo full, aunque puedes estar en contrariado conmigo, pero de que disfrutarás de los cítricos lo harás. En conclusión, Mont Blanc Legend Red es la que promete ser la mejor de la línea completa de la Legend, de la marca ya mencionada, para los amantes de los cítricos. Muchos la infravaloran, pero realmente yo la recomiendo como
una fragancia ideal para los amantes de este tipo de notas que son bastante energéticas, aunque su duración no sea la mejor. Creo que te puede durar por lo menos este Eau de Parfum de 6 a 8 horas bien aplicado y dependiendo también las condiciones de uso. Pero sí que te dará para mucho disfrute en cualquier situación, aunque yo lo prefiero para usos más casuales, en la oficina, salida con amigos, el gimnasio y cualquier actividad al aire libre. Mont Blanc Legend Red. Ahí te lo dejo.